y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la presencia de Jesús sacramentado, os sugiero alguna reflexión para este retiro mensual, por si os ayuda para vuestra oración personal. Seguramente todos sabéis que este convento de las Madres Carmelitas Descalzas, aunque erigido canónicamente en 1924, no pudo inaugurarse hasta que no se concluyeron las obras de su construcción en el año 1926. Y eso explica que el Santo Padre, el Papa León XIV, ha concedido este año a esta comunidad de Madres Carmelitas Descalzas un año jubilar, y de este jubileo podemos enriquecernos todos los que, como vosotros y como yo, venimos a esta capilla. Cada día, durante este año 2026, que entremos en esta capilla, si estamos confesados o nos confesamos en esta semana, si hemos comulgado o lo hacemos en los siguientes días, y con arrepentimiento de nuestras culpas pedimos por el Papa y sus intenciones, como acabamos de hacer al terminar el rosario, recibiremos indulgencia plenaria. Y esto puede ser así cada día durante este año 2026. La indulgencia plenaria nos hace mucho bien a cada uno de nosotros cuando la recibimos, porque nos sana de las huellas que dejaron en nosotros nuestros pecados pasados. Y la indulgencia plenaria la podemos aplicar también por algún difunto de nuestra familia, por algún conocido difunto a quien le pudiera ayudar para terminar su estancia en el purgatorio y para llegar al cielo. Bueno, pues con motivo de este año jubilar, que ha comenzado de una forma solemne, con una misa que celebró aquí el viernes 30 de enero el cardenal y ex-arzobispo o arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Roca Varela, él nos dirigió una homilía preciosa. En los próximos meses me gustaría iros desgranando, por si os ayuda para vivir este año jubilar con mucho fruto, ¿verdad? En esa homilía él nos dice un párrafo que es en el que me voy a centrar hoy, que puede ayudarnos especialmente. Decía el cardenal: los jubileos tienen como finalidad volver a encontrarse con la llamada del Señor a la conversión. Es decir, el Señor no nos da un jubileo pues como una golosina espiritual. Tampoco nos da el Señor un jubileo como un regalo pues que arbitrariamente ha querido otorgarnos sin mérito alguno por nuestra parte. El Señor nos regala este jubileo porque lo necesitamos, porque nos hace falta. Nos regala este jubileo porque todos estamos necesitados de conversión, porque hemos de corregir muchas cosas en nuestra vida que no están bien, porque todavía nos falta mucho para llegar a ser santos. Él decía así: los jubileos tienen como finalidad volver a encontrarse con la llamada del Señor a la conversión. Mirad, apenas nos faltan 12 días para comenzar la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y por eso en este retiro mensual permitidme que os llame a esta conversión. Es decir, que cada uno nos pongamos delante del Señor con humildad, con sinceridad, y le digamos al Señor: Jesús, ayúdame a cambiar, porque todavía hay muchas cosas en mí que son más apropiadas del hombre viejo que del hombre redimido por tu sangre en la cruz. Ayúdame a convertirme, que quiere decir a volver a ti, que significa
comenzar de nuevo y que quiere también significar ser transformado por dentro a imagen y semejanza de Jesucristo. El cardenal nos seguía diciendo en esa homilía tan maravillosa: en el fondo, la vida del hombre, la existencia de cada persona, está estrechamente unida al sí a Dios o al no a Dios. Se podría decir que la historia de la humanidad es la historia de ese sí o de ese no. Y sin embargo, a pesar de que el hombre comenzó con un no a Dios, Dios nos dio un sí definitivo en el misterio de la encarnación y de la Pascua de su Hijo, el Cristo de la cruz, el Cristo del corazón, una sobreabundancia de misericordia que supera cualquier posibilidad humana de comprender la hondura del amor del Padre, que nos entrega a su Hijo para que el hombre pueda decir sí y salvarse. Dios, en ese momento clave de la encarnación y de la Pascua, supera el no del hombre con un sí desbordante de amor y de misericordia. Hasta aquí ese párrafo de la homilía del cardenal Rouco. De manera que el Señor nos regala este año jubilar para nuestra conversión. El Señor nos regala esta gracia de la indulgencia plenaria para nuestra transformación interior. Y por eso podemos vivir todo este año aprovechando la gracia que Dios nos va a dar. Es verdad que el cerro a algunas personas nos puede pillar un poco lejos. Y es verdad también que muchos hacéis el esfuerzo de venir en coche, a veces con la lluvia, a veces con tráfico, pero os felicito por hacerlo y os animo a hacerlo especialmente en este año. De manera que, en la medida de vuestras posibilidades, pues os acerquéis a esta capilla de las Madres Carmelitas Descalzas para acoger esa gracia de la indulgencia plenaria y para irla ofreciendo, después de haberla aplicado para vosotros mismos, por cada uno de los difuntos de vuestra familia. Puedes acercarte un martes y decir: esta indulgencia plenaria por mi madre. Y te acercas el miércoles y dices: y esta por mi padre, y esta por un hermano, y esta por un abuelo, y por una abuela. Tenemos un año por delante, tenemos 11 meses por delante, y son cientos de días en los que podemos lucrar la indulgencia plenaria y ofrecerla por todos nuestros difuntos, para que si alguno todavía está en el purgatorio, llegue ya al cielo. En esta homilía que os decía del cardenal Rouco, él nos hablaba de esa misericordia del Señor, de cómo el Señor, a pesar de que nosotros le decimos no muchas veces, cada uno de nuestros pecados es común decirle no al Señor: no me interesas, no te quiero, yo sé lo que me conviene, quiero ser feliz a mi manera. Sin embargo, el Señor nos responde con un sí todos los días de nuestra vida. Jesús no se ha cansado nunca de ti. Jesús no se va a rendir contigo. Jesús estará dispuesto a perdonarte todo lo que haga falta, siempre, porque te mira siempre con misericordia infinita. Y por eso, pues os voy a proponer un fragmento de la palabra de Dios también para vuestra meditación, que alguna quizá habéis escuchado esta mañana, pero que es un texto precioso en el que se ve esta misericordia del Señor. Y me refiero al encuentro de Jesús con Zaqueo, que tenéis en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19. Dice el Evangelio: habiendo entrado en Jericó Jesús, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Hasta aquí no nos dice si Zaqueo era bueno o si era malo. No sabemos tampoco si era un hombre muy religioso o si era un hombre que no se acercaba nunca a la sinagoga o que nunca rezaba. No lo sabemos todavía. Solo sabemos que era
jefe de publicanos y rico. ¿Qué quiere decir jefe de publicanos? Los publicanos eran los funcionarios que se dedicaban a cobrar los impuestos a los judíos para entregárselos a los romanos. Eran muy mal vistos por los judíos, porque parecía que estaban sirviendo a los intereses de aquel soberano extranjero. Y además, su sueldo no era fijo, sino que era un porcentaje de lo que le cobraban a la gente. Y por eso tenían mucho interés en cobrarle a la gente. Y extorsionaban a veces a sus propios vecinos para entregar ese dinero a los romanos. Este era Zaqueo. Y dice el Evangelio que era un hombre rico. Había hecho una fortuna. Quizá había trabajado mucho o quizá había presionado y extorsionado a muchos. Pero en todo caso era un hombre ya de una posición social distinguida, elevada. Y dice, trataba de ver quién era Jesús. Bueno, algo bueno tiene Zaqueo y es que tiene curiosidad por Jesucristo. Y que por eso se va a acercar, quiere verle pasar, saber quién es. Hay algo en su corazón que le hace sentir insatisfecho de su vida y que piensa que Jesús de Nazaret puede aportarle algo. Jesús, tú habías hecho ya tantos milagros y hablaba tanta gente de ti, que seguramente esto despertó la curiosidad de Zaqueo. Saber quién eres tú. ¿Por qué la gente se entusiasma contigo? ¿Por qué tantos te siguen? Esta curiosidad tenía Zaqueo. Y dice, pero no podía verlo a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. O sea que era muy rico, sí, pero no le servía para mucho ser rico, porque como era bajito, todos le tapaban y no era capaz de ver a Jesús. Mirad, esto puede pasarnos a nosotros también. Has conseguido muchas cosas en la vida, quizá de orden material o quizá de otra manera. Tienes tal vez experiencia de las cosas de la vida, tienes también una formación que te han dado, tienes muchas cosas, esas son tus riquezas. Pero a veces nos sentimos ante el Señor muy pobres, en el sentido de muy bajitos, como que todo lo que hemos conseguido ya nos sirve para poco. A Dios no podemos agarrarlo con las manos, no podemos aferrarnos a Él y que ya se quede con nosotros siempre. Es como que Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que parece que se nos escapa. No está en nuestra mano escoger cuando le notamos, cuando no le sentimos. Dios es muy grande y nosotros muy pequeñitos, como Zaqueo. Entonces dice que se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, a una higuera, para verlo, pues iba a pasar por allí. Qué curioso. Zaqueo, a pesar de que es un hombre de una posición social distinguida, no tiene miedo en hacer el ridículo y en subirse a un árbol. Algunas personas pensarían, ¿pero qué haces ahí, Zaqueo? Tú a tu edad, tú con tu categoría. Pero, ¿te has creído un muchacho? ¿No tienes miedo de resbalarte o de caerte? ¿No ves que ya no tienes edad para estas cosas? Zaqueo, sin embargo, no tiene vergüenza ni miedo de lo que van a pensar o de lo que van a decir los demás. Él entiende que Jesús de Nazaret debe de merecer mucho la pena y que por eso todo lo que haga por alcanzar ese árbol para verlo, eso es razonable y sensato. Mirad, yo creo que esta es la actitud con la que hemos de acercarnos a la Cuaresma en este año. La Cuaresma es un tiempo de gracia. La Iglesia no nos ofrece arbitrariamente los tiempos litúrgicos, sino que nos los da por nuestro bien. Necesitamos la Cuaresma.
como necesitamos este año jubilar, nos hace falta esta conversión interior. ¿Y qué espera el Señor de nosotros en esta Cuaresma? Lo mismo que del Zaqueo, y es que corras, que trepes, que hagas todo lo que está en tu mano por alcanzar a Jesús, por buscar a Jesús, por llegar a ver a Jesús. Luego el Señor será quien le llame y le mire y se quede a cenar en su casa, pero ha esperado de él que Zaqueo se lanzara, Ya tengo la impresión de que hoy en día uno de los peligros más grandes que tenemos los católicos es que vivimos un poco perezosos, como adocenados, y que muchas cosas que a nuestros antepasados les parecieron normales, a nosotros, desgraciadamente, que nos hemos hecho tan cómodos, se nos hace en un mundo. Por ejemplo, hay personas que dicen: Padre, pero no se puede comer carne ningún viernes del mes, ningún viernes del año. Antes no era solamente en Cuaresma. Qué difícil nos lo están poniendo. Otras personas que dicen: pero el ayuno eucarístico, eso sigue haciendo falta. Pero confesarse con frecuencia, ¿no bastaba con una vez al año? Rezar por las noches, ¿de verdad eso es obligatorio? En el fondo nos estamos haciendo cristianos muy comodones, muy acomodados, un poco adocenados. Ver el ejemplo de Zaqueo, de alguna manera, nos espolea, como a los caballos perezosos que no quieren correr, se le da con la fusta y con la espuela para que comiencen a trotar y a galopar. Ver el ejemplo de Zaqueo nos espolea. Oye, si aquel hombre, que quizá ya rondaba los 60 años, los 50, los 70, pero había logrado una posición muy distinguida, fue capaz de correr, de trepar el árbol, de subirse, solo por ver a Jesús. ¿Creéis que a nosotros no nos hace falta? Para eso es la Cuaresma, para correr, para lanzarnos, para sin miedo esforzarnos, para tomárnoslo con mucho interés, para buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Padre, es que yo no noto mucho a Dios, y lo buscas con todas tus fuerzas. Padre, es que yo rezo pero no siento nada. Estás haciendo todo lo que está en tu mano. Esta Cuaresma puede ser para nosotros providencial, un momento precioso de conversión, de buscar al Señor, de buscar agradarle, de negarnos a nosotros mismos y ofrecerle lo que nos cuesta, de sacrificarnos en una palabra, como Zaqueo. Sigue diciendo el Evangelio. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Qué detalle tan bonito. Había una muchedumbre allí, cientos de personas. Pero Jesús nos conoce a cada uno. Y por eso le miró personalmente, le llamó por su nombre: Zaqueo. Señor, es impresionante pensar que tú también a nosotros nos conoces personalmente. Para ti no somos una muchedumbre, para ti no somos un colectivo, no, somos hijos muy queridos tuyos. Conoces la historia de cada uno de nosotros, nuestras cualidades y nuestros defectos, nuestros aciertos, nuestros pecados, y nos quieres tanto, que nos miras, que nos llamas por nuestro nombre.
claro, para que Jesús me mire y me llame por mi nombre, tengo antes que haberme puesto delante de Él. Tengo antes que haberle buscado como Zaqueo, haber corrido, haber trepado. Y entonces sí, el Señor te mira y te llama por tu nombre. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Lo habéis escuchado? Zaqueo, baja pronto. Es decir, no pierdas tiempo. No dejes pasar un año más para invitarle al Señor a tu casa y a tu alma. No desaproveches la oportunidad. Hay trenes que pasan por tu vida una sola vez. Y si lo dejas pasar, lo pierdes. Aquí baja pronto. Porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Enseguida veremos que Jesús fue a aquella casa a cenar. Pero nosotros no somos menos afortunados que Zaqueo, porque Jesús también quiere venir a tu casa. Es más, quiere entrar en tu alma. Quiere introducirse dentro de ti. Quiere que tú seas su anfitrión. Quiere alojarse en tu corazón. Y dice entonces, se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Esta es la actitud. Se apresuró a bajar. Hay en la palabra de Dios muchos ejemplos de personas que no han titubeado, que no han dudado cuando Dios les busca, sino que enseguida se apresuran. Por ejemplo, cuando el arcángel San Gabriel se aparece a la Santísima Virgen, ella dice inmediatamente, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando el Evangelio muestra que Jesús se acercó a los primeros apóstoles y les dijo, ven y sígueme, dice el Evangelio, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante, instantáneamente, a toda prisa, sin dudarlo. Mirad, en la vida espiritual no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que tener determinación. Hay que tomar decisiones. Y esas decisiones van desde abandonar lo que vemos, que no nos hace bien espiritualmente, hasta aprovechar las gracias que Dios nos ofrece, hasta a veces lanzarnos cuando vemos que Dios nos pide algo, como Zaqueo se apresuró a bajar y le recibió con alegría. La Cuaresma, queridos hermanos, es también una oportunidad de bajar. Se apresuró a bajar. ¿Y por qué de bajar? Pues mirad, porque a veces estamos muy como ensoberbecidos. Hay personas que viven como que se han hecho muy grandes, ¿no? Están muy llenas de sí mismos, están muy seguros de sus opiniones, de su posición, de sus seguridades humanas. La Cuaresma es una oportunidad para bajarnos. Todos sabéis que la Iglesia nos sugiere 3 ayudas especiales en la Cuaresma, que son la oración, el ayuno, la limosna. Las 3 son una oportunidad de descender, de bajar. La primera, la oración, porque el que reza se arrodilla ante Dios, se hace pequeño ante Dios, reconoce la grandeza de Dios, se humilla. Segundo, el ayuno consiste en renunciar a muchas cosas que a uno le apetecen, le gustan, le interesan. El ayuno consiste en que en lugar de salirse uno con la suya y comer y beber y dormir plácidamente,
no se prive de cosas que le gustarían. Y eso es una forma de abajarse también. Y la limosna, evidentemente, es también una forma de abajarnos, ¿no? Cuando comparto lo que tengo con los demás, cuando me agacho para saludar a un enemigo, cuando me quedo sin cosas que tenía para que las tenga otro, de alguna forma me estoy haciendo pequeño, me estoy abajando, estoy descendiendo. Bueno, pues Zaqueo se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Y sigue diciendo el Evangelio. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. O sea, la gente opina. Esto sigue ocurriendo hoy. Mucha gente os dirá: oye, pero ¿no te estás tomando la religión un poco exageradamente? Pero ¿no te parece que es ir muy lejos esto de ir a misa incluso entre semana? Pero ¿no te estás pasando ya? Eso ya es hasta fanatismo religioso, te dirá alguna persona, ¿verdad? A Zaqueo le da igual. Está tan feliz de que Jesucristo le ha mirado, le conoce y le quiere, que lo que piensen los demás ya le trae sin cuidado, no le importa nada. Y es muy bonito porque precisamente cuando la gente anda cuchicheando, murmurando contra Jesús, critican, Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. ¡Qué impresionante! Se ha obrado una transformación en el interior de su corazón. Este hombre que parece que vivía hasta entonces solamente pensando en las cosas materiales y de este mundo, en su seguridad económica, en su éxito profesional, ahora ya parece que todas esas cosas no le interesan, no le importan, le sobran. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Es muy impresionante que no es que Jesús se lo haya pedido, no es que Jesús se lo haya mandado, sino que le brota espontáneamente del corazón. Está tan contento con el Señor que todo lo demás ya le da un poco igual. Mirad cuando Dios nos tiene que pedir las cosas, que reclamar las cosas, no es bueno. Lo bueno es cuando, sin necesidad de que te lo pida, tú ya se lo ofrezcas. Sin necesidad de que Dios te lo reclame, tú ya se lo entregues. Esto es lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Y es también precioso este pasaje, porque se ve que la conversión interior de Zaqueo le llevó también a tener una relación distinta con los demás. Es decir, cuando una persona se acerca a Dios, no es simplemente que empiece a dedicar tiempo a la vida espiritual, podríamos decir. No es simplemente que ya rece más, vaya a la iglesia, sino que su relación con los otros comienza a ser distinta. Empiezan a importar los que sufren, empiezan a llegar al corazón los dolores de los enfermos. Ya no miras con indiferencia a los pobres, todos los demás te importan. Esto es un signo de conversión. La conversión no es solamente algo interior que afecta a nuestro trato personal con Dios. Cuando una persona se llena mucho de Dios, se vuelve con los demás entrañable. Se vuelve con los demás cariñoso, compasivo. Y por eso la conversión que te pedimos en esta Cuaresma, Jesús, es así, es una conversión profunda,
Cámbianos por dentro, Señor. Haznos como tú. Danos un corazón bueno como el tuyo. Que miremos a los demás con afecto, con ternura, con cariño. Danos un corazón semejante al tuyo. Y el pasaje termina cuando dice el Evangelio que Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Qué impresionante. Al principio del pasaje no sabíamos si Zaqueo era muy religioso o poco religioso, si era bueno o malo. Ahora ya lo podemos intuir. Jesús dice que ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, Zaqueo seguramente estaba muy perdido. Y le hizo falta ese encuentro con Jesús para ser transformado por dentro. En esta tarde vamos a tener ahora un rato prolongado de oración personal, en el que estaré disponible por si alguna persona quiere aprovechar para confesar. Y quiero animaros así con este pasaje, o recordando esa homilía del cardenal Ronco, o pensando en este jubileo al que somos invitados, pues pensemos: Jesucristo nos amó en su vida mortal. Es decir, igual que el Señor cuando pasó por Jericó pudo mirar cara a cara a Zaqueo porque le conocía, también Él nos conoce a cada uno, nos quiere a cada uno. Jesucristo te amó en su vida mortal. Jesucristo te sigue amando ahora. Estés como estés, seas como seas, tú le importas, tú le importas. Todo lo tuyo le llega al corazón. Si Él permitió en nuestra vida algunos pecados, como permitió que Zaqueo viviera cegado por las cosas de este mundo, fue precisamente para perdonarnos, para mostrarnos su amor. Y en ese sentido, nuestros pecados pasados pueden ser la base de nuestra humildad presente y de nuestra humildad futura. Si Dios ha permitido que hiciéramos tonterías anteriormente, ha sido para mostrarnos cuánto nos quiere y para que ahora podamos descender, hacernos pequeños, humillarnos y en esta Cuaresma buscar esa conversión. Jesús no te echa en cara tus pecados, pero sí que te anima a buscar la conversión. Jesús no te recrimina lo que hayas hecho anteriormente, pero sí que desea que aproveches ahora la ocasión y que este tiempo de Cuaresma que Él te regala y que este año jubilar que hemos comenzado, pues lo tomemos en serio y busquemos de veras en ser transformados por su misericordia y por su amor. Mirad, los pecados, cuando son llorados, pueden dar más gloria a Dios que los actos virtuosos del que una persona se vanagloria. Así que no os angustiéis si en algún momento de vuestra vida ha habido errores, incluso errores graves. No os angustiéis. Dejadle a Jesús que, como hizo en el corazón de Zaqueo, también en nuestro corazón haga la obra maestra de su misericordia. Zaqueo, ¿quién te ha visto y quién te ve?, le dirían sus amigos. Tú que eras tan codicioso, tú que nunca tenías bastante, tú que todo pensabas que era poco porque siempre querías más. Ahora ya las cosas del mundo no te interesan, no te atraen, te sobran.
y es porque has descubierto un tesoro, que es el corazón de Jesucristo, que vale más que nada y que nadie, y que ya nunca más soltarás. Pues os deseo a todos una Cuaresma muy santa y muy fervorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,